Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a seguir con este ONUS de Roma contra Cartago y un pequeño recordatorio del vídeo anterior. Hemos visto cómo los romanos se han hecho prácticamente con todo el mapa. Habéis visto que han echado atrás a los romanos, se hicieron huir aquí a estos civiles armados. Bueno, ya sabemos que los civiles armados son un poco caca, simplemente están ahí para estorbar, pero les hizo bastante pupa al jugador cartaginés al destruirles pues unos arqueros púnicos de 140 puntos y además, bueno, pues los romanos perdieron dos unidades, que fue una de Astatis y otra que fue también civiles armados, que bueno, la verdad fueron 60 puntos, tampoco ha sido una gran pérdida, pero vemos aquí que se tuvieron que replegar un poquito los romanos para dejar paso a estos civiles armados, ya que si no hubiesen roto al pasar por encima a estas unidades que teníamos aquí, ¿vale? A las falanges púnicas, y tampoco pues era plan. Fenomenal. Pues después de este pequeño resumen, vamos a ver, vamos a continuar, que es el turno del romano. Vamos a jugar esta ronda 3 y el turno del romano, que como veis tiene ahora menos cartas, tiene 3 y 2, 5. ¿Por qué tiene 5? Porque gastó una cartita en uno de los eventos, ¿vale? Perdón, en una de las batallas. Entonces, pues tiene una cartita menos. Y el cartaginés tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está al completo, no tiene ningún problema. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a hacer. Qué es lo que va a hacer el romano. Qué es lo que va a intentar. Pues no sé. Tendrá que intentar movilizar todas las tropas que pueda hacia el cartaginés para intentar machacarle todo lo que puede más. Bueno, lo vamos viendo. Venga, pues voy a elegir cartita y continuamos. Venga, pues el jugador romano va a utilizar esta carta, que es que puedes activar tantas unidades como el liderazgo, como el valor del liderazgo del general. Pues como tiene el liderazgo 6, pues va a mover 6 tropas. Bien, ¿qué tropas va a mover? Pues va a mover esta de aquí, por ejemplo, tiene movimiento de 3, ¿vale? Y va a hacer esto así. 1, ¿vale? Y con esto serían 2, es que no me hace falta ni la regla, porque como veis las distancias son bastante grandes, ¿vale? Y con esto pues ya lo tendría así. De hecho, esto habría que ponerlo así, ¿vale? Y va a envolver aquí. Va a envolver, perdón, esto sería así, porque toca así. Y puede envolver aquí. Ahora sí que sí, vale. A ver, espera un momento, que es que le había colocado mal el bicho. Vale, venga, pues entonces ahora aquí va a envolver con 1 y 2. Vale, y ahora vamos a ver este de aquí. Este de aquí va a moverse hasta 3 incluso, ¿verdad? Puede moverse perfectamente. Traca atrás, sí, puede. Llega justo, pero llega. Fenomenal, pues entonces este tira para adelante y se queda aquí, pegadito aquí. Muy bien, pues este va a envolver por aquí y lo va a hacer trizas, ¿eh? Va a hacer trizas aquí al batallón sagrado, le va a hacer, pero vamos, un destrozo total. El romano va a por todas. Venga, pues por aquí este, incluso por la retaguardia. Por aquí solo tiene un segmento, aquí serían 2 segmentos y aquí sería ya el último segmento, que sería el cuarto. Vendría aquí para atacar a la retaguardia. ¡Buah! Esto lo tiene muy difícil el cartaginés, lo tiene muy complicado, ¿eh? Lo tiene complicadísimo de Dios. Vale, pues venga, otro más. Perdonad. Venga, va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover estos de aquí. ¿Podemos llegar hasta 3? Sí, llega. Venga, va. Pues 3. Sería así, ¿vale? Y le envuelve a este aquí. Venga, pues este le envuelve aquí. Son 3. Venga, vamos a poner también por aquí quienes se han movido para saberlo. Así no nos despistamos. 1, 2. Ay, a ver si soy capaz de coger los tokens, perdonadme. 2, 3. Bien. 3. ¿Y ahora qué vamos a mover? Vamos a ver. 3. Vamos a mover este de aquí también, ¿vale? 3. 4. Vamos a mover
No, vamos a mover los de atrás ya, ¿vale? Vamos a mover a este de aquí 2, que no va a poder ser 2, pero será por aquí, ¿vale? Lo movemos aquí y este le movemos aquí. Fenomenal, estos dos no van a poder realizar nada, estos no se han activado. Los únicos que realmente pueden hacer algo son estos de aquí, que son los que se han activado, ¿vale? Y este ha movido 3. Este ha movido 3. Fenomenal. Vale. Venga, pues ya está hecho todos los movimientos, todas las cargas y todo lo que se puede hacer. Fenomenal. Venga, pues vamos allá. Activación. Bueno, pues ya hemos activado, ya hemos movido y ahora disparo. Este no puede disparar, tiene la capacidad, los Astati tienen capacidad de disparo hasta 3 de distancia. De todas formas, no hubiese llegado a nadie, ya que esto estaría muy lejos, esto está entablado en combate, esto está entablado en combate a melee por la carga que han hecho, y estos de aquí, pues aquí sí que llegaría, pero como han movido su máxima capacidad, que es de 3, pues no pueden hacer nada más, ¿vale? Vale, venga, turnos hostigadores. ¿Algún hostigador? No tenemos ningún hostigador que se haya movido, así que aparte de que no hay ninguna unidad hostigadora, así que nada. Venga, pues combate. ¿Con quién empezamos el combate? Pues vamos con el más fácil, ¿vale? Vamos a empezar ahí. Venga, empieza el romano. Antes de nada, vamos a poner aquí, acordaros, vamos a poner esto aquí, ¿vale? 1, 2 y 3, así nos acordamos. Y empezamos por este de aquí, como hemos dicho. Y dice así: quebrar moral. Si consigues hacer al menos una herida, la unidad enemiga quedará rota antes del chequeo de moral, tanto para el atacante como para el defensor. Vale, pues venga, vamos allá. Vamos allá. Entonces, 1 contra 4. ¿Por qué 4? Muy sencillo, porque le está atacando por el flanco, ¿vale? 1 contra 4 es a 4, en este caso. Pues vamos allá, vamos a ver qué es lo que hace estos civiles armados. Pues, joder, 3 impactos, 3 impactos. Vale, pues ahora 1 contra 8. Esto ya la cosa cambia. 1 contra 7, a 6 es, ¿vale? A 6 es. Y ni un impacto. Vale, esta vez sí que ya era más complicado. Y ahora va el cartaginés. Ahora va el cartaginés y tiene que... va de 4 hasta 4, venga, a 2 es. O sea, a 2 es, porque uno, acordaros que son pifias. Pues, vale, son profesionales, con lo cual el 1 se repite. Vale, nada de nada. Fenomenal. Pues venga, 3 impactos de momento y lo mismo. A 2 es, ¿vale? De 2 en adelante, pues ha hecho 3 impactos. 3 y 2, 5... ¿Cuánta vida tienen? 5. Vale, pues estos evidentemente tenían que palmar. O sea, esto no tenía mayor historia. Muy bien, pues venga, estos se van para casa. Estos se van para casa. Tengo un momento que coloque las fichitas por aquí, ¿vale? Bien. Pues no han hecho... No, esto estaba un poquito para atrás, sí. Esto está un pelín para atrás. Ahí, bien. Pues no han hecho más. Con lo cual, este de aquí no se puede activar. Venga, pues ahora vamos con este de aquí, vamos con este, ¿vale? Vamos con este, con estos Astati. Astatis, 4 danetes también, porque tienen sus 4 sectores ocupados, por llamarlo de alguna manera, atacando. Y dice así: el defensor puede evitar el combate este turno si suma una herida a su unidad. ¿No hay chequeo de moral? Pues no, evidentemente no. Vale, ahora... ¿va a jugar carta de su mano el jugador romano? No, no va a jugar ninguna, debido a que está bastante tocadillo, ¿vale? Está bastante tocado, pero bastante. En cartas, tiene solo 4 cartas. Y entonces, si necesita cualquier historia para el próximo turno, está bastante fastidiado. Para el turno cartaginés está bastante fastidiado. El cartaginés tampoco va... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Si consigue hacer al menos una herida, puedes activar 2 unidades, no puede mover el... Va a utilizar esta de aquí, ¿vale? Quebrar moral. Venga, pues va a utilizar quebrar moral. Tienen un +1 en el ataque, lo mismo que los civiles armados tenían un +1 en el ataque y demás. Lo que pasa es que pues, la falange púnica era muy complicada hacerle daño. Tiene +1 de ataque, porque han hecho la carga.
Y aparte estos tienen un -1 en la defensa, con lo cual son 3 contra 5 a 3, ¿vale? 3 contra 5 a 3. Pues vamos allá. Vamos a ver, vale, pues 2 impactos. Fenomenal, no son profesionales, así que nada. Y ahora va de 3 hasta 3, porque acordaros que tiene aquí. Perdón. Una cosa que se me ha olvidado, que hay otro -1 porque hay aquí un compañero. Con lo cual serán -1, ¿vale? -1, -2 serían a 4, ahora sí, son a 3, ¿vale? A 3, entonces sí, estaba bien, a 3, fenomenal. A 3, vale. Ahora son de 3 a 5 a 4, de 3 a 4 a 2. Venga, en esta ocasión es uno mejor. A 2, vale, 2 impactos que le hace al batallón sagrado. Joder, pues lo he dejado hecho trizas. Vale. ¿Por qué hay que sumarle un -1 por tener un compañero ayudando en el ataque? Pues justamente por eso mismo, porque hay un compañero ayudando. Y el compañero es la static que está aquí, ¿vale? Entonces es una ayuda que está recibiendo esta unidad, con lo cual hay que reducirle la defensa en 1. Vale, pues ahora esto se lo tenemos que poner después. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que este tiene que pegar también. Entonces, ¿con cuánto va a pegar? Va a pegar también con 4 dados de 5 a 5. Vale, pues solamente con 2. Vale, si consigues hacer al menos una herida, la unidad enemiga quedará rota. Vale, vamos allá. Vale, no son profesionales, así que estos 6 que se lo comen con patatas, o sea, estos 3 se lo comen con patatitas. Vale, de 4 hasta 6 a 3. Esta vez es un poquito más complicado, ¿vale? A 3, vale, 2 impactos, pues ya está, 2 impactos. Como ha habido empate en heridas, pues nadie tiene que chequear moral. De todas formas, son 9 menos 2 son 7 y serían 7 menos 2, sí, este va a tener que chequear moral porque está por debajo. 7 menos 2 son 5, tiene que lanzar un dadete y encima se rompen. O sea, ya aquí por recibir una herida ya está rota y con esta un 1, nada. Vale, pues ya está. Pues venga. Pues este le ponemos aquí, ¿vale? Fenomenal. Esta es si consigues hacer, o sea, se refiere a quien haya jugado la carta, como lo ha jugado el jugador cartaginés, pues como ya estaba roto, o sea, como ya ha jugado esta carta, ha roto a esta unidad, así que le viene fenomenal para intentar machacarle para futuros combates. Venga, va. Los Astati. Este de aquí se va. Esperad, el defensor puede evitar este combate. Bueno, lo mismo que antes, nada. Esto no lo va a jugar no lo va a querer hacer el jugador cartaginés. Y bueno, el romano pues ahora lo tiene aquí un poquito más fácil, ¿vale? Porque aquí, fijaros, tiene un -2, por aquí un -3, un -3 y un -4, así que tiene defensa 2-2, ¿vale? Defensa 2-2. Venga, ataque 2 contra 2, pues venga, solo a 2 o más, pues hace daño. Vale, pues mirad, solo 2 impactos, si os fijáis aquí, ha salido 2 unos, no son profesionales, así que nada de nada. Y lo mismo para el otro, con 2 falla. Vamos a ver, vale, pues ha hecho 2 impactos. Vale, 2 impactos. Pues serían 2 impactos que serían 4. Pues nada, sería darle la vuelta a este, ¿vale? Y este lo ponemos por aquí. Acordaos que tenía ya 2 impactos esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? El romano, o sea, perdón, el cartaginés se lo devuelve. Vamos a ver, son 5 de fuerza contra 5 de resistencia. Pues a 2. Vamos a ver, vale, impacta todo, no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver que es de 4 a 6 a 3. Esta vez es un poquito más difícil. ¡Hala! Solo un impacto. Solo hace un impacto. Fijaros, todo 2. 3 2 que ha sacado sin más. ¡Buah! Solo le ha hecho un impacto. Vale. Pues ahora sí que tiene
que hacer chequeo de moral. El batallón sagrado tiene 4, menos 9, son 5, así que tiene que lanzarlo, vamos a ver, sale un 6, se rompe, ¿vale? Esta unidad queda rota. Muy bien. Esta unidad queda rota. Fenomenal. Pues con esto ya ha terminado el jugador romano, ya no ha podido activar nada más, no ha podido hacer más. Quitamos esto, ¿vale? Y bueno, turno del cartaginés. Vamos a ver qué... bueno, antes del turno del cartaginés, antes de nada, vamos a ver aquí qué dice. Huida, no hay ninguno que esté en huida, así que no hay nada. Y fin del turno, que el fin del turno es solo robar una carta por parte del romano. Y dice, a ver, traslado de general, para poder mover al general a otra unidad. Que esté al menos 2 unidades de distancia, ¿vale? Veteranos y élites. Permanente. Tras victoria en un combate, asciende a una unidad normal a veterana. O, si ya era veterana, asciéndela a élite e indícalo con su marcador. Bueno, pues ya está, pues fenomenal. Vale, ya iremos, si juego esta carta, vamos viendo qué significa veteranos y élites, ¿vale? Pues ya estaría. Venga, esto ya estaría. Voy a buscar ya esto por aquí, lo vamos a dejar por aquí. Vamos con el cartaginés, que el cartaginés, pues nada, activación, ya sabemos cómo va, vamos a ver cartitas de activación. Dame un momento, que busco una y seguimos. Venga, pues con el cartaginés vamos a utilizar 2 cartitas. Vamos a utilizar la de activar 2 unidades y puedes activar una unidad. Vamos a utilizar tanteo y vamos a utilizar escaramuza. Muy bien, pues venga, estas las descartamos, con esta podemos mover 2, bueno, 3 unidades en total. Bien. ¿Qué unidades vamos a mover? Vamos a mover esta y estas 2 de aquí. Esta de aquí va a hacer un giro, ¿vale? Como veis, pimba, y golpea, ¿vale? Esto significa que se va a poner aquí, ¿vale? Se va a poner aquí, no puede tocar esta unidad, pero como ha hecho una carga a una, vamos a llamar, expansión de la carta enemiga, que es esto de aquí, pues se va a comer un daño directo. Pues ni tan mal. Ni tan mal. Fenomenal. Pues cogemos, ponemos esto así y un impacto que se va a comer aquí así de manera gratuita. Pues no está mal. Venga, ¿cuántas vidas le quedan? Le quedan 4 vidas. Bueno, pues bien, vamos muy bien. Vale. Este de aquí ya queda activado, ¿vale? Así que cuando haya que atacar, pues vemos por cuál, si por aquí o por aquí, ya veremos, ya lo vamos viendo poco a poco. Muy bien. Pues venga, vamos ahora a hacer movimiento con este. Este tiene movimiento de 2. Vamos a ver, movimiento de 2, que yo creo que... Vamos a hacer el giro de 1, ¿vale? Esto sería un giro. Y ahora movimiento de 1. ¿Llegaría con movimiento de 1? Pues sería, vamos a ver si muevo yo de aquí hasta aquí. Vamos a ver si toca. De aquí hasta aquí. Sí, toca. Fenomenal. Vale, pues como toca, perdonad que lo he desplazado un poquito, como toca, pues simplemente esto se pondría así, enfrentado y ya está, no pasaría mal, nada más. Se acopla siempre hacia el defensor al atacante, ¿vale? Que es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Fenomenal. Y ahora, este de aquí, que haría un giro, ¿vale? Haría 1, no, de hecho, 1, sí, 1. Y movería hasta 5. Vamos a ver, que voy a quitar la calavera. Vamos a ver. 1, 2, 3. Podemos hacer otro giro más, siempre en el mismo sentido. 4 y 5, ¿vale? 4 y aquí se podría acoplar. Fenomenal, ¿vale? Esto se puede hacer siempre que tú hagas... giros, tiene que ser giros siempre en el mismo sentido, no puedes hacer giros en zigzag. Vale, pues con esto ya estaría apañado. Con esto lo que hacemos es envolver por la parte de atrás a los romanos, 1 y 2, y con esto pues ya aquí apañado. Vale, venga, pues se han movido estos 3 y después queda este de aquí, que bueno, pues que ahora veremos qué es lo que sucede. Fenomenal. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, le quedan todavía algunas cartitas de acción.
Y bueno, pues con esto ya hemos hecho la parte de activación y movimiento. Vamos a ver qué pasa con disparos. Disparos, ¿se han activado a alguien para disparar? Pues no. No. Este es activado, pero no podía disparar, así que nada. Estos no pueden disparar. Vale, pues nada, se quedan como están. Vale, hostigadores, no tenemos hostigadores. Y ahora vamos con el combate, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? Uf, están todos muy difíciles, ¿eh? Están todos súper chungos. Venga, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner esta para este de aquí, este para este de aquí, este para este de aquí y este para este de aquí. Así no se nos olvida. ¿Vale? Este de aquí no, porque ya atacó a una unidad que estaba aquí ampliada, ¿vale? Y ya este no puede entablar todo combate, porque no puede arrimarse a su compañero. Lo que molaría sería que esto se pudiera, digamos, bueno, sí, hay una opción, ¿vale? Hay una opción que permite una variación y solo ciertas cartas, que tú puedes solapar cartas de unas encima de otras, y con eso pues ganaría, pues bueno, recibiendo los impactos y demás, pues ganarían pues ciertas unidades para poder seguir combatiendo. Bueno, eso ya es un poquito más avanzado, que lo iremos viendo. Primero vamos a terminar el juego base y después ya vamos ampliando a ciertas cositas, ¿vale? Venga, por lo demás, vamos a empezar por aquí. Venga, vamos a empezar por la caballería. La caballería, sacamos esto de aquí y dice veteranos y élites, permanente. Tras victoria en un combate, asciende una unidad normal a veterana, o si era veterana, asciéndela a élite. Indícalo con su marcador, ¿vale? Tanto para el atacante como para el defensor. Muy bien, pues aquí va a tener un +1 por la carga, otro +1, porque si os fijáis tiene por ahí este iconito, que creo que es de embestir, ¿vale? Va a tener otro +1 contra infantería, ¿vale? Así que va a ser un +2. Un +2, y encima este va a tener un -2 porque le está atacando por la retaguardia, y otro -1 porque le está atacando por el flanco. Con lo cual, va, solo con doses, o sea, solo con uno pifia, y encima es profesional. Pues venga, ¿y con cuántos dados? Con 4 dados. Ahora bien, ¿va a jugar alguna carta el romano? Pues no. Pues no va a jugar ninguna cartita. No va a jugar ninguna cartita. Si tiene habilidad de formación de modo de escudos, no va a poder jugar ninguna carta así que le merezca la pena, ¿vale? Entonces, vamos a coger los 4 dadetes, que no sé dónde están, aquí. Y, perdón, estos no son, que estos son los rojos. Y solo con uno pifia. Vale, pues sale un 1, 2 unos. Vamos a ver ahora. Y vale, pues todo, impacta todo. Acordaros que como son profesionales pueden repetir los unos, solo una vez. Y ahora para herir, vamos a ver si hieren. Me da igual la fuerza, ¿vale? Me da igual la fuerza porque tienen estos fuerza 5 contra resistencia 1, ¿vale? O sea que no hay problema. Y después sería fuerza 5 contra resistencia 1 igual, porque son -3 más... Después este tendría fuerza 4, 5... tendría fuerza 7 contra -3 es que le daría igual, es que con doses ya impacta. Vale, este también es un 1, pues este lanzamos, vale, pues se come 4 impactos. Pues venga, 4 impactos que vienen aquí y ahora me tiene que devolver el golpe. Venga, nos tiene que devolver el golpe. Entonces, él lo mismo, lo que pasa es que él lo va a tener bastante más difícil, ¿vale? Lo va a tener complicado, porque es fuerza 3 contra resistencia 6. Fuerza 2 contra resistencia 6. Con lo cual son a 5. Vamos a ver, y no son profesionales ni nada, ¿eh? A 5, vale, pues solamente impactan 2, con la tontería al final. Vale, ahora, fuerza 3 contra resistencia 5. Fuerza 3 contra resistencia 5 a 3.
Hostia, pues aquí la cosa cambia un poquito, ¿eh? A 3. Vamos a ver, pues 2 impactos. Al final han sido 2 impactos, tío. Con la tontuna, ¿eh? 2 impactos, colega. Bueno. Vamos allá. 2 impactos, jugar. Bueno, pues 1 y 2. Vale. ¿Quién ha perdido la batalla? La batalla la ha perdido los Astati, así que tienen que tirar por moral. Son 7 menos 4 son 3. Vamos a ver. Sale un 5, se rompen, ¿vale? Quedan rotos. A ver, ponemos esto así. Voy a tener que coger las pincitas. Muy bien, están rotos. Vamos a coger las pincitas así un poquito mejor, ¿vale? Venga, pues vamos ahora con esta batallita de aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y dice, a ver, esto lo retiro. Y dice, perdón, como ha ganado, que se me olvida, como ha ganado la caballería púnica, pues tiene que coger, que son veteranos. Los veteranos, ahora os explico lo que hace. Primero dejarme que coja por aquí veterano, ¿vale? La V de veteranos. Vale. Y ahora os explico qué hacen los veteranos. Venga, los veteranos tienen la posibilidad de cambiar o poder cambiar los eventos que salgan de manera aleatoria, ¿vale? Entonces, si por ejemplo ha salido aquí un evento que no le guste a esta caballería púnica, la impugna, ¿vale? Se roba otra carta y se juega y ya está, ¿vale? Esa segunda sí tiene validez. Vale, fenomenal. Cositas que se me ha olvidado, ¿vale? Había un modificador de un +1 porque tenía aquí a estos compis que estaban también ayudando en este combate. Eso se me ha pasado, así que perdonad. Venga, pues ya sí que continuamos. Dice, emboscada. Si 2 unidades están en contacto con un defensor, el defensor recibe un impacto y se rompe antes del combate. Bueno, si están rotos ya no se pueden romper más, pero aquí sí que va a recibir otro impacto de manera gratuita. Ya están rotos, así que ya no pueden romperse más. Vale, pues de manera gratuita. Esto de aquí se va. ¿Vale? Nadie va a jugar ninguna carta de evento. Así que pues ya estaría. Vamos a hacer el ataque. Ahora son 4 de fuerza contra pues a ver, contra 5 de resistencia, ¿vale? Aquí no le está bordeando, no le está atacando por el flanco. Aún así tiene el +1 porque están estos de aquí, así que digamos que es... y encima +1 a la carga, con lo cual sería como si fuera un ataque de 6, ¿vale? Bueno, con doses sería suficiente. Estos son profesionales también. Vamos allá. Pues han salido 2 unos, vamos a ver. Vale, ha salido un 1, con lo cual, pues nada, fenomenal. Pues ahora lo mismo. De 4 a 6, ¿vale? Que serían a 3, pero como hay que sumarle un 1 porque está este +1 de la carga, pues a 2, estamos igual, ¿vale? Vale, pues este de aquí y impactan los 3, fenomenal. Pues impactan los 3, significa que esta unidad ha caído, ¿vale? Pero antes de que caiga, esta unidad va a atacar aquí, a la falange. Pero tiene varios modificadores. Uno de ellos es porque está roto, así que tiene un -1 al ataque. Y otro de ellos porque había recibido había recibido 3 heridas. Entonces, va a tener un -2 en el ataque. -2 en el ataque que va a ser pues un 1, o sea, al mínimo es un 1. Va a necesitar un 5 más para poder impactar. 5 más. Vale, impacta 1, no son profesionales ni son nada. Y ahora esto va a pasar lo mismo, un 1 contra 8, nada, a 6. Nada, pues nada, no ha hecho absolutamente nada. Esta unidad, esto de aquí lo podemos quitar, esta unidad se muere, ¿vale? Venga, dame un momento que voy a retirar cositas y continuamos. Venga, pues vamos a continuar con esta batalla de aquí, vamos a ver... ¿Qué es lo que sale? Y dice, sí, la unidad recibe el atacante, o sea, esta de aquí, un +2, +3, pero -1 a los escudos, vamos, a resistencia y demás. Vale, pues entonces, vamos a ver.
tenemos un -1 porque está rota y un -1 porque está, bueno, porque tiene 3 heridas, con lo cual este +2 +3 va a ser realmente un 6, perdón, sí, un 5-5, ¿vale? De ataque, va a ser un 5-5, vale, pues un 5-5 no va a jugar nadie en ningún evento, así que nada, un 5-5, vale, pues de 5 hasta 5, bueno, pues solo con doses es suficiente para hacer daño. Vamos allá. Solo con doses. Vale, pues impacta todo. Todo impacta, fenomenal. Y ahora, de 5 a 6, pues lo mismo. Con doses sería suficiente. Acordaros que esto no es un 4, sino es un 5, gracias a esta carta, ¿vale? Y recibe 3 impactos, ¿vale? Pues vamos a poner por aquí, vamos a coger 3 impactos. Uno de 3 impactos. Muy bien, pues ahora este va a pegar aquí. Vale, este tiene un -1 en ataque, con lo cual esto va a ser un 1. Y este va a tener de resistencia, bueno, pues -1 por este de aquí, menos otro por este de aquí, y después va a tener, pues a ver, son 1, 2, son 4, y este tendría fuerza 1, pues serían 4 menos, vale, 4, a ver, son -1 por esto de aquí, vale, y ahora menos otro por esta de aquí, ya son -2, con lo cual serían 4, vale, pues son 4 con fuerza 3, ¿por qué 3? Perdón, con fuerza 2, ¿por qué 2? Porque tiene a este de aquí, acordaros que está roto, así que va a ser fuerza 2, 2 contra 4 a 3. 2 contra 4 a 3. Impactan 3. Vale. Y ahora, de 3 contra 4 a 2. Vale, solo un impacto. Bien, ¿quién ha perdido? Él. Con lo cual, aquí ponemos un impacto que hay que poner aquí. Vale, pues entonces este le damos la vuelta. Esto lo ponemos así. 3 y 3, 6. Vale, estos han muerto directamente. O sea que... estos han muerto... No, espera. Que me he hecho un lío. Esto viene aquí. Y ese vendría aquí, que le ha hecho un impacto. Perdonad que me he hecho aquí un pequeño lío. Vale, son 3 y 2, 5. ¿Quién ha perdido? Ha perdido este. Ahora hay que tirar para ver si tiene moral o no tiene moral. Son 7 menos 5 a 2. Pues hay que sacar un 2 o menos. Vale, pues nada, estos huyen. Pues evidentemente se giran. ¿Vale? Esto de aquí desaparece. Vamos a poner esto bien. Esto de aquí desaparece y ahora se mueve pues su capacidad de movimiento, que son de 3. Pues nada, se tiene que mover 3. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Pues sería, a ver, 1, 2 y 3. Se quedan aquí. Y ahora este podría optar por ir a por él. Pero como está aquí todavía en tabla de combate, pues este no puede. No puede. Así que esta carta se descarta. Este de aquí se va. Y ahora le toca a este combate de aquí. Fenomenal. Pues vamos allá. Vamos a ver. Dice, terreno inestable. Ambas unidades en combate quedan rotas tras el chequeo de moral. Si ya lo estuvieran, no tiene efecto. Vale, tras el chequeo de moral. O sea que todavía no se hace esto. A ver, esto tiene que venir así. Vale, pues entonces... primero golpea el batallón sagrado. 3 y 2, 5. Está a 2 vidas, está a 2 vidas y después casca. Pues vaya tela. Venga, pues entonces, batallón sagrado. Coge. Dice fuerza 5 menos 2 a 3. Fuerza 3 contra resistencia 5 a 3. A 3. Pues impacta 3. Impactan 3. Vale, y ahora fuerza 4 contra resistencia 6. Bueno, ya la cosa cambia. Son de 2 a 6 a 5. Pues ya aquí ya está bastante más complicado.
a 5, nada, ni un solo impacto, ¿vale? Vamos a volver a hacer el cálculo. Son 2 contra 6, 2 contra 6 a 5, efectivamente, a 5. Vale, pues venga, y ahora este golpea. Este va a golpear, tiene un -1 este de aquí a la defensa, con lo cual sería de 2 a 5 a 4. A 4. Vamos a ver, a 4. A 4. Buah, impacta todo. Impacta todo. Vale, y ahora es de 3 a 5 a 3 es. Vamos a ver. Vale, hace 3 impactos, con lo cual esta unidad muere. 3 impactos son 3 y 3, 6, 7, 8. Muere. Esta unidad muere por completo. No me puedo creer que los Astati hayan destrozado a esta unidad, ¿eh? Le han dejado hecho a polvo, o sea, 130 puntos que se van en un momento. Vale, esto se vuelve a su sitio. Pues estamos bien. Y esto de aquí, pues que lo quitamos y lo ponemos también en su sitio. Vale, pues así es como queda el campo de batalla. La verdad es que bastante más ligero de personal. Venga, nos queda cositas. Lo primero de todo, va a ser combate, ya está, huida. Vale, este va a huir, se mueve 3, con lo cual este ya se sale del mapa, ¿vale? Este ya queda fuera. Así que 20 puntos menos. Vamos a hacer así, 20 puntitos menos. Esto se quita, esta unidad va a quedar rota porque pasa por encima, ¿vale? Pero vamos, esto no va a tener ningún problema porque nada más activarlo va a pasar el chequeo de moral, así que no va a haber problema. No me importa que se haya roto aquí donde está el general, ¿vale? Entonces este impacto se va. Y más cositas, ya están huidas. Ahora queda el fin del turno, que es robar la cartita para el cartaginés, que dice: buen augurio, todas las unidades tienen +2 de moral durante tu turno para cualquier chequeo. Wow, pues fenomenal. Y dice: suerte, para impactar tiras el doble de dados y eliges la mitad de ellos. Oh, pues no está mal, no está nada mal. Vale, pues ya con esto hemos terminado esta tercera ronda. Y bueno, pues habéis visto, se ha despejado bastante de unidades, pero de unidades cartaginesas, pocas, de momento muy pocas. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 por parte de los cartagineses y 4 de los romanos, que esto ha sido muy poquitos puntos, la verdad. 6 y 6, 12, 140 puntos respecto a los 290 puntos que lleva el romano ahora mismo. O sea, esto está ahora mismo un pelín bastante desnivelado. Ya veremos a ver si la caballería va a poder hacer algo, o estos se pueden mover un poquito más. Bueno, lo iremos viendo poco a poco porque aún quedan los príncipes y quedan mogollón aquí. Queda tela, queda telita. Muy bien, pues nada, espero que os esté molando, espero que os guste, que veáis que es súper fácil. Vaya, como ya dije antes, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque ya veis que la mecánica final no tiene nada, lo único que hacer ahí un tanto de sumas, restas por modificadores, que si tiene compañero, que si tiene ahora varios impactos, que si ahora la buena fuma, que si no sé qué. Bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Pero que lo he dicho, que no es difícil, es súper facilito, un juego muy muy fácil, muy sencillo, y si os mola Warhammer, esto os va a molar también. Así que nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. En los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo, completamente gratuito, y nos ayudáis mogollón para poder continuar con este gran proyecto. Y nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, en YouTube, estamos en todos lados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Pega, ¡hasta luego!